temas que requieren de precisión, me parece, cuando uno los aborda, con la doctora Gabriela González Trilla, que es doctora en Ciencias Biológicas y actualmente docente e investigadora de la Universidad Nacional de San Martín y de CONICET, ¿no? Trabajó mucho tiempo este tema de glaciares y de hecho tuvo a su cargo la implementación de la Ley Nacional de Glaciares, que incluye todo el proceso de actualización del Inventario Nacional de Glaciares. Así que le agradecemos mucho a Gabriela que nos atienda. Muy buenas tardes, Gabriela. Aquí Alicia y Miguel te saludamos. Hola Alicia, Miguel y bueno, todos quienes están escuchando, buenas tardes para todos y sí, con algunas novedades, ahora sí, ya con un proyecto presentado, bueno, estuvimos también ahí en el Senado hablando en relación con la ley y un poco, digamos, lo que se sostiene, tanto desde los ámbitos de las ONGs como del sector académico. Es la no necesidad de una adecuación, ¿no? Como se la llama. Porque en realidad se trata de una ley que es clara y que se viene implementando hace 15 años ya. Y en ese sentido también un poco la idea es llevar un poco de claridad, porque a veces hay términos que el común de la gente no los conoce y entonces quizás eso genera un poco de confusión, pero para quienes trabajan en los ámbitos de la administración, la cuestión es muy clara, ¿no? O sea, es una ley que es una ley de presupuestos mínimos. Estos presupuestos mínimos son una base, un piso de protección que de ninguna manera van en contradicción con el dominio originario de los recursos naturales que retienen las provincias. Eso quiere decir que las provincias son dueñas de sus recursos naturales, pero a la vez hay un piso de protección que está establecido a través de estos presupuestos mínimos, ¿no? Y esos presupuestos mínimos son ni más ni menos que el inventario. Eso es en lo que nosotros queremos hacer mucho hincapié. ¿Cuál es ese piso de protección? Es el inventario. Ese inventario que se presentó en el año 2018, su primera versión, en donde la actualización, en la primera entrega de la actualización se presenta en el año 2023, a los 5 años, conforme indica la ley, y que luego es publicada por esta gestión en el año 2024. Eso también marca una continuidad de una ley que está vigente actualmente también, es una ley que está viva, que tiene sus avances, y eso también es muy importante de remarcar, porque marca una continuidad y marca también, de alguna manera determina lo que es una verdadera política pública en protección de materia ambiental. Actualmente también se sigue avanzando en ese sentido. Y como decía anteriormente, esta cuestión de qué es lo que se protege, cuáles son esos presupuestos mínimos, el inventario. Alrededor de los cuerpos de hielo inventariados, que son glaciares cubiertos y descubiertos, manchones de nieve y glaciares de escombro. Estos glaciares de escombro pertenecen al ambiente periglacial. Son geoformas del ambiente periglacial, de lo que se estuvo hablando bastante también. Esos cuerpos de hielo, los inventariados, son los que se tienen que proteger, son los presupuestos mínimos, y alrededor de eso, las provincias, como retienen el dominio originario de los recursos naturales, deciden qué hacer. Hay provincias que decidieron hacer un área protegida, perfecto. Hay otras provincias que tienen una visión más desarrollista y entonces plantean, por ejemplo, emprendimientos de algún tipo. También lo pueden hacer. Y eso se instrumenta a partir de los estudios de impacto ambiental, que son aprobados o no a escala provincial, y a partir de los ordenamientos del territorio. Entonces, eso es, digamos, un poco lo que uno está queriendo transmitir. La claridad que tiene esta ley, en el sentido de que no hay que interpretar mucho, porque simplemente lo que hay que hacer es aplicar ese inventario, que es un mapa, que nos dice en dónde están, sin dudas, o sea, en dónde están esas geoformas que tienen que ser protegidas. Gabriela, Y que, sí. Perdón, nos decías que Sí. la semana pasada estuvieron en el Senado defendiendo esto que estás planteando. ¿Qué pasó ahí y cuánto de lo que ustedes plantearon se reflejó o no en el dictamen finalmente?
No, bueno, estas instancias son no vinculantes, claramente, digamos, son espacios en donde hay una participación, pero son no vinculantes. De cualquier manera, bueno, fueron 2 jornadas, o sea, fue bastante apresurado el asunto, pero hubo participación no solamente de el gremio, digamos, de la minería, sino también diferentes ONGs, estuvo la comunidad académica, se presentó también el director del Yanigla, contando en primera persona los avances del inventario y las implicancias del inventario, y estuve yo también contando un poco esto, ¿no? De cómo es la gestión desde lo que fue mi experiencia como directora nacional, en donde tuve digamos, el rol de articulación, de acuerdo a lo que indica la ley, es el ministerio o la máxima autoridad ambiental quien realiza las tareas de coordinación para la implementación de la ley. Bueno, la idea fue contar un poco desde ese lugar cómo es que se trabaja y cómo se trabaja también con las provincias, ¿no? Porque hay un diálogo constante con las provincias, no solamente a partir de la publicación del inventario, sino, yo lo comentaba también, en el último año que fue en donde yo estuve, que fue el 2023, había reuniones con las provincias, con investigadores todas las semanas. O sea, hay una articulación realmente muy aceitada justamente para poder interactuar y de alguna manera acompañar a las provincias en la implementación de esta ley, que vuelvo a repetir, es una ley que es muy clara. Claro, me parece importante eso que estás diciendo porque cuando uno escuchaba a algunos funcionarios que están promoviendo este proyecto o que ayudaron a impulsarlo, hacían hincapié exactamente en lo opuesto. Es una ley muy opaca, muy oscura, que presenta confusiones o a interpretaciones diversas, lo que sería una falacia. Sí, no hay ningún tipo de interpretación porque, a ver, lo que hay que entender es que la ley indica que es el Yanigla, como institución científica y técnica, quien define cuáles son los cuerpos de hielo que tienen que ser protegidos. Y el Yanigla lo hace a través justamente de este inventario de glaciares. Claro. Entonces, luego, alrededor de eso, son las jurisdicciones provinciales las que terminan de definir qué se hace alrededor de esos territorios. En muchos casos las provincias trabajan con áreas de amortiguamiento, en otros casos, bueno, a ver, el 40% de los glaciares están en áreas protegidas, o sea, no todo es intenciones de avanzar con emprendimientos de desarrollo. De cualquier manera, digamos, y esto se hizo bastante hincapié también, no hay que decidir entre ambiente y desarrollo. La idea es poder hacer una compatibilización de ambas a través de un desarrollo sostenible. Claro. En este caso, un emprendimiento X, siempre y cuando, por supuesto, no se desarrolle por sobre los cuerpos inventariados, puede hacerlo y justamente la provincia lo regula a través de la aprobación o no de sus estudios de impacto ambiental. Y ahí la decisión es absolutamente provincial. Entonces, mi mensaje de alguna manera es la claridad que tiene esta ley. Es una ley que se implementa, que las provincias la llevan adelante y que tiene esos instrumentos. Y después, por otro lado, por supuesto que puede haber un debate parlamentario respecto de esta o cualquier otra ley, pero hay una cuestión que tiene que ver con el principio de no regresión ambiental, que implica que la protección no puede retroceder. O sea, en temas ambientales está el principio de no regresión ambiental, que está vinculado con un aumento creciente en la protección y no un retroceso. Claro. Ese principio de no regresión ambiental es parte de lo que es la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Corte que en el año 2019 a través de un fallo respalda el inventario y por supuesto todo lo inventariado, no solamente como un instrumento científico y administrativo, sino también como un instrumento legal. Y es esa misma Corte que habla también del principio de no regresión ambiental. Y no solamente eso, sino que también en los fundamentos que el Poder Ejecutivo eleva, que acompañan al proyecto de reforma de la ley, se pone de manera explícita
el tema de el principio de no regresión ambiental. Entonces también de esa manera se lo consolida a este principio, y entonces tomando en cuenta esto y el respaldo que tiene el inventario como un instrumento de la ley, entonces la conclusión es que no se puede desinventariar lo que ya está inventariado. Eso es de alguna manera el mensaje que uno quiere transmitir. Gabriela, ¿y ustedes pudieron ver cómo quedó el dictamen? Sí, el dictamen quedó, se elevó y bueno, va a ser tratado en febrero, ahí, en plenario, ¿no? Sí. ¿Y están conversando con los legisladores? ¿Va a haber otra instancia ahí después para seguir discutiéndolo? Previo a las sesiones, digamos, ¿no? A las sesiones, sí. Sí, las instancias, digamos, siempre existen instancias de diálogo, con algunos más que con otros, ¿no? Bueno, de hecho, el hecho de haber sido invitados para poder exponer en el Senado es una instancia, también es de alguna manera una forma de participación. Pero bueno, lo que yo remarco, y bueno, que por supuesto no solamente yo, sino que muchas organizaciones también, es esta cuestión de que ninguna reforma puede ser regresiva. Claro. O sea, Claro. ¿se puede reformar? Sí, se puede reformar, pero no se puede retroceder en la protección, porque acá hay otras cuestiones que están implícitas, que es esto que yo remarcaba recién, ¿no? O sea, ¿se puede reformar? Sí. Ahora, no se puede proteger menos. Claro, porque ahí me parece que se abre una ventana importante para hacer cuestionamientos a la constitucionalidad, si este proyecto así como va se aprueba, ¿no? No sería, violentaría la Constitución y el fallo de la Corte Suprema. Exactamente, por eso es algo que se está remarcando, que lo remarcaron los expositores a lo largo de sus diferentes presentaciones, y sobre todo esta cuestión, o sea, por un lado que no debiera ser regresiva, ninguna modificación debiera ser regresiva, en cuanto a la protección de los glaciares y del ambiente periglacial. Lo que se inventaría son los glaciares de escombro. Claro. No se pueden desproteger. Y después otras cuestiones relacionadas con sobre el volumen de agua, que bueno, ese era uno de los argumentos que se esgrimía. Sí. La importancia hidráulica respecto de... Exactamente, el término que se usa es significancia hídrica. La significancia hídrica de alguna manera apunta al volumen que almacenan los cuerpos de hielo. Y en ese sentido es importante mencionar que el ambiente periglacial es un ambiente que no es de hielo, sino que es con hielo. Por ejemplo, los glaciares de escombro son detritos, o sea, son roca, que tienen agua en los intersticios. Entonces, cabe, digamos, ver cuál es el porcentaje de ese agua. De vuelta, vuelvo a repetir, enfocándose en un enfoque más enfocado en el volumen de agua. Claro. Y en ese sentido, la respuesta que se tuvo desde el Ejecutivo, en el entonces Ministerio de Ambiente de la Nación, en respuesta a esto, es hablar de una significancia ambiental. La significancia ambiental lo que dice es que cuando uno está hablando de ecosistemas áridos o semiáridos, el volumen aportado de agua importa respecto del impacto que eso tiene, en donde en ecosistemas áridos o semiáridos cada gota cuenta. Claro. Entonces, por supuesto, uno tiene que mirar ese contexto ambiental. Entonces, a partir de eso, considerar, digamos, un glaciar de escombros con un aporte X de agua almacenada en un ecosistema árido no se puede comparar con ese mismo glaciar en un lugar en donde el agua abunda, porque el impacto que tiene es diferente. Entonces, bueno, eso desde el punto de vista de la importancia que tienen estos cuerpos de hielo, pero también entendiendo que quien define el valor que de alguna manera tienen las crioformas para pertenecer o no a un inventario es el IANIGLA, y el IANIGLA
definió que del ambiente periglacial lo que se inventaría son justamente los glaciares de escombro, teniendo en cuenta justamente esta cuestión que yo estaba remarcando recién. Entonces, bueno, un poco eso es lo que uno quiere acercar, digamos, como aporte. Y por supuesto, después está la independencia de los legisladores, que por supuesto tiene que ser así, pero siempre y cuando esté, digamos, esto conocido, ¿no? Entendido. Claro. Bueno, Gabriela, como siempre, muchísimas gracias por atendernos, y imagino que el año que viene vamos a volver sobre esto, porque es un tema no cerrado desde el punto de vista parlamentario, así es que, primero que nada, te agradecemos muchísimo la amabilidad. Te deseamos un buen final de año, así agitado y todo como está siendo, ¿no? En lucha. Bueno, un buen final de año para ustedes, que recordemos que el 2025 es el año para la protección de los glaciares. Tal cual. Muchísimas gracias. Saludos, muchas gracias. Hasta luego. Charlábamos con la doctora Gabriela González Trilla, que, como decíamos, es bióloga de formación, se formó en la UBA, doctora y postdoctora con una especialización en todo lo que tenga que ver con cuencas hídricas. No solamente trabajó con glaciares, sino también con humedales. Desde hace muchos años esos son sus temas, pero bueno, fue la responsable de la implementación del inventario. Entonces, un tema que conoce en profundidad, haber sido funcionaria específica del área en su momento, cuando había un ministerio para estas cosas. Esto que vos planteabas también, lo de la inconstitucionalidad, de la cuestión del principio de no regresividad, es como algo que venimos planteando en muchas de las modificaciones que pretenden hacer, y la expectativa siempre puesta, el límite lo tiene que poner el Poder Judicial, la cortecita, la Corte, y estamos viendo que o la Corte mira para otro lado, o la Corte falla a veces marcando la inconstitucionalidad, o no necesariamente la Corte, algún otro juez que lo puede hacer también. Sí, un camarista. Claro, un juez puede fallarlo, pero el problema es que tampoco lo cumplen. Claro. O sea, es como que no importa, ya tenemos ejemplos de leyes que sanciona el Congreso que se vetan, y si se insisten simplemente no se cumplen. Fallos judiciales, una cantidad de Misiones, el ejemplo del sector yerbatero, que judicializó y logró un fallo favorable a principios del año pasado, y pusieron un presidente del directorio del ENIN cuando se les cantó, digamos. No, cuando necesitaban tener los votos que tuvieron. Bueno, cuando oportunamente se les cantó. Exactamente, ahí sí. Unos días antes. En fin, para mirar esto, ¿no? Que para no ir naturalizando, porque le estamos pidiendo al Poder Judicial que actúe, y actúa entre comillas, pero después no sigue si cumplen o no sus fallos. Y se supone que eso también tienen que hacerlo. Porque si no, ¿para qué? Si no, es un como sí. Un como sí, exactamente. 17:24.